Muy buenas noches de jueves. Este 30 de enero 2025 es el último jueves del mes de enero y estoy muy contenta que estemos realizando jueves con jueves este club de lectura con el libro La entrega incondicional, un programa de Dios para la victoria, escrito por el doctor, ay, se me está yendo ahorita su nombre. Hemos estado leyendo mucho los libros de este doctor Gary North. Y pues estoy muy contenta de que pasemos a una nueva sesión de este club de lectura. El día de hoy vamos a leer la parte de la maldición. Nos quedamos en el capítulo 2, el hombre, en la segunda parte, la página 39 del libro, la maldición. Voy a dar inicio con la lectura. La respuesta de Dios al pecado de Adán y Eva es interesante. Primero, él comenzó por interrogar a la pareja. Dios comenzó con Adán, la cabeza del hogar. Satanás había comenzado su revolución con Eva. Dios volvió a Adán. Le preguntó a Adán si había comido de la fruta prohibida. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis 3:12. Aquella mujer que tú me diste, Adán estaba intentando echar la culpa a otro, o a la mujer, o al fin de cuentas, a Dios. Tú me la diste, Dios. Tú creaste un ambiente defectuoso para mí. Yo solo soy una víctima inocente de mi ambiente. Después de todo, no soy yo realmente el responsable. Entonces Dios preguntó a la mujer si esto era cierto. ¿Había dado la fruta a su esposo? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Génesis 3:13b. El diablo me obligó. Es culpa de este ambiente terrible, Dios. Tentaciones por todas partes. ¿Qué puede hacer una pobre mujer? Dios no le preguntó nada a la serpiente, él solo la condenó. De ahí en adelante sería el animal más maldito y el Hijo del Hombre aplastaría su cabeza al mismo tiempo que la descendencia de la serpiente lastimaría el calcañar de la simiente de la mujer. Génesis 3:14 al 15. Pronunciada esta maldición, Dios luego volvió a hablar a la mujer. Ella tendría dolores en sus partos, lo que indica un cambio en su anatomía. De ahí en adelante, la serpiente se arrastraría sobre la tierra, lo que también indica un cambio en su anatomía. Y la mujer tendría dolores en el parto. Luego vino la maldición de Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, del 17 al 19. Dios había maldecido la anatomía de los primeros dos rebeldes. Ahora no solo maldijo el cuerpo de Adán, sino también su labor. Su llamado ante Dios de allí en adelante sería doloroso. Él lo había vuelto a convertir en polvo. Para siempre se acordaría de su condición de criatura. No importa en qué forma que se moldee el polvo, tarde o temprano se lo lleva el viento. Asimismo será con el hombre. Pero Dios maldijo más que solo el cuerpo de Adán. La tierra quedó maldita. De allí en adelante resistiría al hombre, produciría espinos y cardos. Esto era en realidad un cambio en la anatomía de la naturaleza. La naturaleza se rebelaría contra el hombre, así como el hombre se rebeló contra Dios. Y como la mujer se había rebelado tanto contra Dios como contra el hombre, Adán había sido puesto como una especie de teniente sobre la naturaleza. Él se había rebelado contra su jefe supremo. Ahora aprendería lo que todos los oficiales insubordinados descubren. El proceso era difícil de parar. Cuando los tenientes desobedecen a los superiores, sus subalternos tienden a desobedecer a los tenientes y así sucesivamente a través de toda la línea de comando. La rebelión se habría desatado entre las tropas.
Esta vez el hombre aprendería cuán dificultoso resultan ser los subalternos insubordinados. Satanás, el rebelde número uno, había comenzado una rebelión universal por medio del hombre. Sin duda, la naturaleza quedó maldita. La naturaleza subordinada al hombre participó en la derrota de su jefe supremo. El castigo de Adán resultó en un cambio para la naturaleza. El destino de la naturaleza fue sellado por el destino de su comandante. Su derrota significó la derrota de la naturaleza. Lo que le pasa a los oficiales superiores es muy importante para sus subordinados. Que el hombre sirva bajo el mando de Jesucristo o bajo el de Satanás hace un mundo de diferencia, especialmente más allá de este mundo. Los hombres servirán bajo un conquistador o bajo un conquistado, pero tienen que servir a alguien. No hay observadores neutrales en esta guerra cósmica. Cada cual es parte de uno de los dos ejércitos. Los hombres nacen en el ejército de Satanás, puesto que es un cargo hereditario. Adán se enlistó con toda su posteridad para servir voluntariamente en las fuerzas de Satanás. Solo Dios puede reclutar a los hombres en sus fuerzas. Solo han habido dos verdaderos voluntarios, el primer Adán y Jesucristo, el segundo Adán. Satanás tentó a los dos, Adán en el huerto abundante y Jesús en el árido desierto, después de haber ayunado 40 días, Mateo 4. Adán cayó en medio de la abundancia. Cristo resistió en medio de un ambiente hostil. Adán tenía de todo menos el fruto prohibido, un ambiente perfecto según Dios. Pero él abandonó la palabra de Dios y se ofreció voluntariamente para servir en el otro ejército. Cristo no tenía casi nada, en un ambiente hostil, y sin embargo, él resistió las ofertas de Satanás de desertar. El compromiso con la palabra de Dios, no el ambiente, determina el éxito o el fracaso del hombre. Adán se rebeló contra Dios. La naturaleza se rebeló contra Adán. Satanás está en rebelión contra Dios, el hombre y la naturaleza. ¿Quedará así interrumpido el plan de Dios? ¿Será derrotado el hombre en su tarea asignada de sojuzgar al mundo bajo el control soberano de Dios? ¿Habrá derrotado Satanás a Dios? ¿Es Satanás en el tiempo y sobre la tierra el comandante exitoso de las mejores tropas? ¿O está su estrategia predestinada a la ruina en el tiempo y sobre la tierra? Sabemos que en la eternidad está predestinada a la devastación, pero ¿está predestinada a la devastación antes de la eternidad? ¿Será Satanás tan buen comandante? ¿Sufrirán las tropas de Cristo innumerables derrotas y humillaciones en el tiempo y sobre la tierra? ¿Estarán los reclutas de Cristo condenados a hacer excusas y sufrir vergüenza hasta el último día por la estrategia y los dotes militares de su comandante, por la falta de entrenamiento de las tropas de Dios, por la inferioridad de los pertrechos y la inhabilidad de los ángeles buenos de proteger a los hombres de los ángeles malos? ¿Derrotó Dios su propio plan cuando maldijo la tierra, poniendo un escollo insuperable para Adán, su subordinado ético? En cuanto a la estrategia de Dios y su probabilidad de éxito en el tiempo y sobre la tierra, postergaremos la discusión por el momento. El tema se considerará al final del libro en el capítulo sobre el reino de Dios. ¿Y qué con la tarea de Adán? ¿Quitó Dios la tarea de dominio encomendada a Adán? De ninguna manera. Él solo se la hizo más difícil de completar. Adán habría de descubrir cuán difícil es completar un proyecto cuando todos sus empleados están perdiendo el tiempo, creando dificultades o trabajando a disgusto. De ahí en adelante Dios tendría problemas con Adán y sus herederos, de modo que Adán y sus herederos tendrían problemas con la naturaleza. Pero la tarea de dominio encomendada está todavía vigente, solo que esta vez hay un nuevo incentivo, el hambre. Ya no habría comida gratis para la humanidad. Se terminó el huerto abundante como lugar de entrenamiento. Se terminó el entrenamiento básico de Adán. Él quería una iluminación inmediata, poder inmediato, divinidad inmediata. No se contentó con la lenta pero agradable instrucción básica en el huerto. Bueno, le dijo Dios, vete ahora mismo y comienza a sojuzgar la tierra. ¿Quisiste echar manos a la obra? ¿Quisiste apresurar las cosas? Anda pues. Pero Dios tiene misericordia. Les hizo túnicas de piel de animales. Él mató animales por amor al hombre. Génesis 3:21. Él no les expulsó para que fuesen muertos ni avergonzados por su desnudez. Él los expulsó con algún capital físico, además del capital mental que pudieran tener.
Ellos tenían un capital mental asombroso. Adán era sumamente inteligente. Él había nombrado, clasificado todos los animales del huerto en unas horas, porque había completado su trabajo antes de que se le diera a Eva en el día sexto. Su mente debe haber sido como una computadora. Sabemos por los antiguos registros y las ruinas cuán asombrosamente avanzada fue la tecnología del tiempo inmediatamente después del diluvio, mucho más avanzada que la del mundo moderno hasta hace 2 siglos atrás. Entre los libros que demuestran esta verdad se incluyen el de Peter Tompkins, Secrets of the Great Pyramid, Secreto de las Grandes Pirámides, 1971, y el de Charles Hapgood, Maps of the Great Sea Kings, los mapas de los antiguos reyes del mar, 1966. La evolución humana es un mito. La regresión humana, por lo menos tocante a la larga vida y la comprensión tecnológica del hombre, es más probable. Desde los días del diluvio de Noé hasta más o menos el siglo XVI, la tecnología marchaba cuesta abajo, salvo por avances infrecuentes y en un avance lento durante la Edad Medieval, es decir, 500 hasta 1500. ¿Fue esta maldición de la tierra una maldición total? Si es así, si así lo fuera, Adán hubiera sido derrotado en su empresa, pero la maldición también constituye una bendición dada a la naturaleza rebelde del hombre. Si el hombre hubiera continuado viviendo en un huerto y en un mundo no malditos, con todos los bienes a su disposición, ¿qué hubiera hecho con todo su tiempo libre? El asesinato de Abel por Caín nos dice, el hombre, el asesino, el rebelde, el oficial de dominio sobre la tierra, no hubiera tolerado ninguna respuesta insolente, ninguna insubordinación de los demás. Si Adán prefirió alejarse de Dios, ¿podría ahora convertirse voluntariamente en un socio fiable de los demás hombres? Si Adán, hecho a imagen de Dios y sin pecado, estaba dispuesto a alejarse de su Padre que está en los cielos, ¿qué no hubieran hecho sus herederos entre sí de haber vivido en un lujo sin ninguna ocupación? Hubiera sido un mundo lleno de homicidios, violaciones, pillaje e incendios premeditados. Hubiera sido un mundo de guerra constante. Dios refrenó al hombre precisamente porque quería que él siguiera haciendo progresos en la tarea de dominio encomendada por Dios. Es difícil cultivar el suelo, pero es más agradable que ser asesinado. Los muertos no ejercen dominio. Lo que el hombre hubiera hecho, como lo hace actualmente hasta cierto punto, es asaltar la manifestación más obvia de Dios, es decir, a otros hombres hechos a la imagen de Dios. Permitir a la humanidad una abundancia total es como darle acceso a las armas nucleares a los asesinos gratuitamente. Los hombres ahora tienen un incentivo económico para cooperar unos con otros. Ellos tienen que trabajar juntos para sacar los cardos y espinos. Trabajan en grupos o negocian entre sí a fin de aumentar sus ingresos por persona. Es posible que no se amen los unos a los otros. Es posible que ni siquiera se agraden los unos a los otros, pero tienen un incentivo económico para cooperar unos con otros. Hay un programa de incentivo consustancial en este mundo maldito. Un programa de incentivo que sustituye la labor cooperativa por la violencia. Un mundo de escasez es necesario para una raza de asesinos. Una de las creencias implícitas de todos los socialistas es que la naturaleza es inherentemente abundante. Las instituciones capitalistas malvados reducen los bienes de las masas. Esto es pura tontería. La naturaleza era originalmente abundante, pero ahora la naturaleza está maldita. La escasez es natural, la prosperidad es lo anormal. Esto no significa que la escasez sea normativa. No debiera ser nuestra meta, ni como individuos ni como sociedades. La abundancia es normativa, dice la Biblia. La abundancia es nuestra meta legítima. Hay capítulos enteros dedicados a la relación entre el seguir la ley de Dios y obtener bendiciones tangibles, visibles. Deuteronomio 8 y 28. Pero para el rebelde, el hombre éticamente rebelde, la escasez es normal. La pobreza a largo plazo para una nación, generación tras generación, es una señal de la maldición de Dios. Su juicio activo y continuado sobre la sociedad. Deuteronomio 28, del 15 al 68. Él los mantiene pobres porque no les tiene confianza con las riquezas. Las obligaciones de mayordomía son molestosas para ellos. Ellos usarían sus bienes materiales para propósitos destructivos. Dios puede entregar la riqueza a una sociedad de Abeles, pero no entrega tal riqueza a una sociedad de Caínes.
salvo como paso previo al enjuiciamiento nacional. Deuteronomio 8 del 10 al 20. Ni la naturaleza maldita ni el hombre caído son normativos. No podemos mirar la naturaleza y descubrir reglas absolutas de pensamiento, de ley ni de juicio. Aún así, la naturaleza maldita fuese normativa, los hombres pervertidos la malinterpretarían. Si Adán se rebeló contra la revelación verbal del mismo Dios antes de caer en el pecado, ¿qué esperaríamos de los hijos de Adán? Toda vez que la naturaleza está maldita y la revelación de Dios no es igual que la del huerto, todavía la naturaleza testifica de Dios, como leemos en Romanos 1:18. El hombre detiene la verdad por su acción injusta, pero la naturaleza ya no es la misma. Revelación abierta de Dios que era antes, y de ninguna manera debemos atrevernos a usar la naturaleza como una guía, ya sea ética, política o de cualquier otra clase, para construir las instituciones humanas. Tenemos que abandonar la ley natural como fuente de información fiable. La naturaleza está maldita y nosotros somos rebeldes éticos, afanosos por una riña o una malinterpretación. Por eso necesitamos la revelación de Dios en su palabra, la Biblia y por medio de su verbo Jesucristo. Juan 1:14. Estimada Alma y Aide, bienvenidos Alma y Ana al club. Alma, sería Ana, perdón. ¿Posible que me puedas apoyar a seguir leyendo a partir de Salvación? Sí, claro. Y un Gracias. poquito. Salvación. La doctrina de la salvación es la más importante de la Biblia, en la Biblia, desde el punto de vista del interés propio del hombre. No es tan importante como la doctrina de Dios, ya que el hombre no es más importante que Dios. Pero desde la perspectiva del hombre, la doctrina de la salvación es la doctrina crucial. Sin esta, la doctrina de Dios solo serviría para condenar al hombre porque el hombre es un rebelde ético. Es una doctrina compleja. Ha sido el error de muchos cristianos el simplificar demasiado esta doctrina. Para clasificar algunos detalles de esta doctrina, he usado tres principios ordenadores: el tribunal de Dios, la condición ética del hombre y la tarea terrenal encomendada al hombre. Estos pueden clasificarse como el principio judicial, el moral y el de dominio. Se refieren respectivamente a estas tres subdoctrinas de la salvación: la justificación, la santificación, que es la regeneración, y la adopción. Por haber tanta confusión tocante a la idea de la paternidad de Dios, prefiero comenzar con la adopción. Luego podemos tratar las otras dos subdoctrinas, que es la santificación y la justificación. Todo el proceso se basa en la selección soberana de Dios, la elección. ¿Les digo? Ok, Sí, la por favor. adopción. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1, del 1 al 5. ¿Quién era el verbo? Esta luz, Jesucristo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A la suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, del 10 al 12. ¿Ha escuchado alguna vez que alguien hable acerca de la paternidad universal de Dios y la hermandad universal de los hombres? Pues es totalmente cierto. Hay una paternidad universal de Dios y hay una hermandad humana universal. Podemos ver cómo funciona en la práctica leyendo el relato de Caín y Abel, dos hermanos. Abel ofreció a Dios un sacrificio de sangre. Él era un pastor. Caín creyó que su ofrenda sería tan buena como la otra, una ofrenda del campo. Él era un agricultor. Dios aceptó el sacrificio de Abel y rechazó el de Caín. Caín mató a Abel en su ira. En Génesis 4. La gente que usa la frase
la hermandad universal del hombre para comprobar que hay una unidad fundamental basada en el respeto y amor mutuo, están tergiversando el testimonio de la Biblia. La hermandad universal del hombre es una hermandad de muerte y destrucción. Los hombres ven la imagen de Dios en sus hermanos y la desprecian porque les recuerda su continua subordinación a su Padre universal, Dios. Pero, ¿enseña realmente la Biblia la paternidad universal de Dios? Desde luego. Pablo, cuando predicó a los griegos de Atenas, usó la doctrina de la paternidad universal de Dios para llevarles al arrepentimiento de sus pecados contra su Padre. Pablo les recordó, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Hechos 17 del 26 al 28. Dios creó al hombre, Él es el Padre del hombre. Pero lo que a los abusadores de la Biblia no les dicen a sus oyentes es que Dios el Padre ha desheredado a sus hijos. Él los ha rechazado, así como rechazó a Caín. Él los ha excluido de su herencia. Él arrojó a Adán del huerto para que Adán no comiera del árbol de vida eterna que crecía ahí. Génesis 3:22. Los hombres quieren que se les devuelva su herencia, pero solo bajo sus condiciones sanguinarias. Por haber una paternidad universal de Dios, un Dios que ha desheredado a sus hijos de la vida eterna, los hombres deben volver a Dios por medio del arrepentimiento, pero no quieren hacerlo. Por lo tanto, Dios ha inaugurado un nuevo programa de filialidad y paternidad. Ese sistema se llama la adopción. A todos los que para ganarse la vida eterna creen en la divinidad de Jesucristo y confían en su obra expiatoria al derramar su sangre en el Calvario, Dios les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Pablo escribió, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Romanos 8 del 13 al 15. Pablo dijo a los atenienses paganos que ellos eran los hijos de un Dios universal. También les dijo a los cristianos romanos que ellos eran los hijos de un Dios universal. ¿Estaba confundido Pablo? ¿Se había olvidado lo que les dijo a los atenienses? De ninguna manera. Pablo enseñó la verdad. Hay dos formas de filialidad. Los hijos naturales son condenados desde el nacimiento por causa de la rebelión de Adán. Los hijos adoptivos, adoptados antes de la fundación del mundo, Efesios 1 de 4 y 5, son los hijos cuya herencia ha sido restaurada. Los hijos adoptivos son los hijos de una restauración completa. El libro de Job nos cuenta de un hombre justo que tenía gran riqueza. Satanás se presentó ante Dios y dijo que la justicia de Job desaparecería si Dios permitía que Satanás le quitase su riqueza, su salud y sus indicadores tangibles del favor de Dios. Después de mucha tribulación, Dios le dijo a Job que Él es soberano sobre toda la creación, en Job 38 y 41. Dios puede hacer lo que quiere con lo que es de Él, lo que incluía a Job. Después de hacerse entender, restauró a Job la riqueza, la salud y una familia grande. Job 42. El resultado final fue mejor que antes. Job logró un entendimiento correcto de la soberanía completa de Dios y también logró una riqueza externa más grande. Esta es la esencia de la adopción, una restauración mejor que el original. Dios adopta. Los hombres responden al anuncio de su adopción al confesar fe personal en Jesucristo.
Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, del 8 al 10. Dios actúa, los hombres responden. La carta de Pablo a los Efesios da un bosquejo de lo que éramos, lo que somos por la gracia de Dios y lo que hemos de hacer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 del 1 al 10. De la muerte a la vida a través de la fe, por la gracia, para buenas obras que Dios ordenó que hiciéramos. Este es el camino de la restauración. ¿Qué doctrina más maravillosa es esta? La doctrina de la adopción. Presenta algunas cuestiones muy importantes. Sin embargo, ¿cómo puede Dios mirar a un hombre pecaminoso y declararle un verdadero hijo de Dios? ¿Qué pasa con el pecado del hombre? Aquí llegamos al problema del orden de la salvación. ¿Qué viene primero? Lógicamente, aunque a veces simultáneamente. Gracias, Ana. Alma, ¿puedes seguir leyendo, de favor? Si te sería posible, si no, para continuar yo. Sí, adelante. Discúlpame, pero ando en la calle, No se te oye. que no puedo porque ando en la Ah, ok, calle. sí, no, no te preocupes. Yo continúo Perdón, leyendo. Sí, no te preocupes. La elección. Lo que viene primero, naturalmente, es la decisión de Dios de elegir a un hombre. No hay mejor declaración de esto que la de Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8 del 28 al 31. Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. No debemos despreciar las palabras de Pablo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, del 4 al 5. Fue la elección soberana de Dios antes del comienzo de los tiempos, adoptar para sí a algunos, formándolos a la imagen de su Hijo. La imagen distorsionada de Dios en el hombre ha sido corregida por Dios, en principio y en la medida que maduramos como hijos adoptivos. Esa imagen será progresivamente restablecida por medio de la gracia santificadora de Dios a través del tiempo. Dios nos llama para sí. Él hace una llamada general a todos los hombres, pero una llamada salvadora es una llamada especial. La llamada general es la que menciona Jesús, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 14.
Esa llamada es como la llamada del padre a un niño descarriado, una que el niño escucha, rehúsa aceptar y huye. Pero la llamada de la elección explícita, o la llamada eficaz, o la llamada ineludible, es la llamada de Dios a sus futuros hijos adoptivos. Ellos no pueden resistir esta llamada. Él les eligió antes que empezase el tiempo, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Primera a los Corintios 1:27. ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera a los Corintios 1:29. Es la obra de Dios, no es de la carne del hombre, a fin de probarlo. Él elige a los fracasados del mundo, quienes al fin se convierten en los vencedores con él. La filialidad adoptiva es tan independiente de la planificación del hombre como la filialidad biológica. Dios es el que adopta a algunos hombres como sus hijos. Ellos no adoptan a Dios. Ellos responden a su condición recién adquirida de filialidad adoptiva, pero solo porque ésta ya ha ocurrido, como el bebé recién nacido que grita cuando se le da una palmada. Los hijos recién adoptados se hacen oír. Ellos no gritan de dolor, gritan de gozo. La santificación, la regeneración. Habiendo llamado a los hombres, Dios los regenera en medio del tiempo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36 del 26 al 27. Los hijos adoptivos de Dios se transformarán en sí mismos a la imagen de su Hijo, Jesús, y como Jesús harán las obras de la ley, porque la ley de Dios estará en sus corazones. La regeneración quiere decir nacer de nuevo, y la frase en griego también se puede traducir nacer de lo alto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. El hombre tiene que nacer del Espíritu de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas, no te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3, del 6 al 8. El Espíritu de Dios realmente regenera al hombre, restaurando la imagen de Dios en el hombre, haciéndolo una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, según a los Corintios 5:17. Dios escoge al hombre como hijo adoptivo. Dios lo llama así. Dios lo regenera, posibilitando así que el hombre responda a su llamado, ya que de lo contrario, él ni siquiera lo oiría. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Primero los Corintios 1:18. Volvemos al bien conocido principio. Dios actúa, los hombres responden. A esta altura se diría el lector, esto me suena demasiado complicado. Después de todo, lo que realmente vale es la fe. ¿Para qué meternos en tanta especulación teológica? ¿Qué importa si Dios regenera al hombre antes o si primero el hombre responde en fe y luego Dios lo regenera? ¿No es todo lo mismo al final? No, no es lo mismo. Tenemos que comprender la naturaleza del hombre. El hombre es totalmente depravado, no un poquito, no en gran parte, sino totalmente depravado. El pecado de Adán nos hundió, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2:10. Total y absoluto, ¿verdad? Adán, creado perfecto, solo podía hacer una cosa para merecer la maldición de Dios. Todo lo demás le era permitido, pero él se fue derecho a la fruta prohibida. Hoy sus herederos son totalmente depravados. Han infringido toda la ley de Dios. No hay nada sobre la tierra que puedan hacer para lograr el favor de Dios, salvo una cosa,
tener fe en Jesucristo. Si Adán, siendo perfecto, hubiera podido agradar a Dios, haciendo de todo salvo una cosa, pero terminó haciéndola, ¿cómo pueden los hombres caídos de hoy descubrir y hacer la única cosa que agrada a Dios cuando hay una multitud de cosas desagradables a Dios que pueden hacer? Es absurdo. No lo pueden hacer. No lo harán. Solo si Dios los regenera de antemano lo pueden hacer. Y una vez regenerados, lo harán. Cuando la Biblia dice que el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, lo dice en serio. Hay gente que dice creer en la Biblia y se refiere a este versículo que a menudo no lo cree. Ellos lo reinterpretan como si significara el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu, con excepción, desde luego, la cosa más importante que el Espíritu dice, aquello que es un disparate total para el mundo. Algunos hombres naturales sí lo reciben, pero esta interpretación es totalmente falsa. Dios actúa, los hombres responden, Dios elige, los hombres responden, Dios regenera, los hombres responden. Los hombres regenerados reciben las cosas del Espíritu. Los hombres naturales no, jamás, ni siquiera un poquito. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que creen y eso es lo que los que creen en la Biblia han de creer. ¿Cuál es la respuesta de un hombre recién regenerado? Él profesa fe en Jesucristo. Compréndase, él ya es regenerado, por lo tanto cree en Cristo. No es al revés. Él no fabrica fe desde su propia autonomía. Él no ofrece su fe a Dios en pago por su salvación. Él no se gana la entrada al cielo. El hombre no elige nacer ni física ni espiritualmente. Juan dice de los hijos adoptivos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. No se puede ser más claro. La voluntad del hombre, incluso la voluntad del hijo adoptivo, no es un factor independiente y original. Se trata puramente de la gracia de Dios, desde el principio, eligiendo a qué hombres adoptar antes del comienzo de los tiempos, hasta el fin, llevándoles a los nuevos cielos y la nueva tierra. Los hombres suelen resentir esta doctrina. Como Adán, ellos quieren para sí por lo menos algo de la soberanía original. Quieren contribuir algo para su propia salvación, pero no pueden hacerlo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Primero a los Corintios 2:14. Esto significa exactamente lo que dice, que el hombre natural, el hijo natural, de veras no puede responder al llamado al arrepentimiento, sino después de haber sido regenerado. Él responde después de haber sido adoptado, ya no como hombre, hijo natural. Una vez que el hombre es regenerado, puede responder a la gracia de Dios, la fe y el arrepentimiento, que son básicamente una sola respuesta del hombre. Siguen a continuación. Por la gracia somos salvos, por medio de la fe. Efesios 2:8. Los hombres saben que Cristo les ha salvado, asienten esta realidad y confían en su gracia continua para sostenerlos. Ellos se arrepienten, se alejan de sus pecados. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados de todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto es lo que hemos de creer. Esta es nuestra tarea, predicar el mensaje a todas las naciones. Esto es lo que los apóstoles predicaron desde el principio. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Este acto de regeneración por parte de Dios es a veces llamada por los teólogos la santificación definitiva. Es la transformación moral del hombre, el corazón nuevo y la actitud nueva que Dios imparte al hombre. Se les imparte en principio la humanidad perfecta de Cristo, aunque no su divinidad, en el momento de la regeneración. Esto implica una santificación final con la que en el día del juicio seremos conformados a la imagen del Hijo de Dios. Romanos 8:29. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Esta santificación definitiva pertenece a cada creyente en el momento de la conversión. La justicia de Dios se nos imparte,
ya es nuestra en principio, ahora. Sin embargo, no somos perfectos aquí y ahora, así que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Pablo usa la analogía del atleta que siempre se esfuerza hacia la meta, por más cansado que esté. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera a los Corintios 9:24. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda a Timoteo 4, del 7 al 8. Despojándonos de los pecados que nos hunden por su peso en nuestra carrera. Esta es la santificación progresiva. Es nuestra vida sobre la tierra. Es la subyugación de nuestros propios pecados, según la ley revelada de Dios por su gracia. Es el ejercicio de nuestra salvación, es decir, poner en práctica las consecuencias de nuestra fe. Es una lucha moral. Se debe creer en ambos aspectos de la santificación. Recibimos la justicia de Cristo en el momento del nuevo nacimiento. No añadimos nada a su justicia. Podemos descansar en sus buenas obras, pero al mismo tiempo, esta justicia no se desarrolla plenamente en nuestra propia vida, en el tiempo y en la tierra. Así que la santificamos absoluta y definitivamente. Debe producir la santificación progresiva. No nos ganamos la salvación, sino ponemos en práctica sus consecuencias. La historia tiene sentido, nuestras vidas tienen sentido. Lo que hacemos marca una diferencia en el tiempo y sobre la tierra. Y también en el día del juicio cuando recibiremos nuestros galardones. Primera a los Corintios 3. Entonces recibiremos nuestra santificación final. Hasta aquí dejamos la lectura este 30 de enero. Hemos leído de la página 39 a la página 55 de nuestro libro. Avanzamos bastante este jueves, llevamos 44 minutos de lectura. Voy a poner aquí pausa a nuestra grabación para pasar a la segunda parte de nuestro club de lectura, que es comentarios, diálogo, preguntas, profundizar sobre lo que hemos leído de la página 39 a la 55. Estamos en el capítulo 2 del libro Entrega Incondicional, que está dedicada al hombre, un estudio del hombre, una antropología bíblica. Pongo pausa y continuamos.